Queridos hermanos y hermanas, ¿saben que originalmente fuiste creado por Dios con un estado de santidad natural? Que tú y yo fuimos hechos para que fuéramos dioses. ¿Pero qué pasó? Eso lo vamos a revisar, lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, en el Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia y en los textos de teología mística y ascética que vamos a revisar. Porque, hermanos, lamentablemente, ¿qué nos pasó? Algo nos pasó, que tenemos que estar buscando la santidad. Revisando la Sagrada Escritura del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 30, vemos como Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios vio que todo cuanto había hecho era bueno. Palabra de Dios. Sí, hermano, fuimos creados con una altísima dignidad. Como somos la criatura más perfecta de la naturaleza, pues somos creados para ser hijos de Dios, para ser amados por Dios, y por lo tanto para que nosotros retribuyamos ese amor amándolo a Él también. Fuimos hechos, dice hagamos, ¿verdad? En plural, varias personas, que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Nos hicieron un ser racional, espiritual, seres capaces de conocer y tratar a Dios, que estuviésemos en una perfecta comunión con Dios y también con nuestros hermanos, para podernos así conocer. No nos hizo solos, nos hizo siempre en sociedad, siempre para buscar el amor unos con los otros. Cuestión esta que no tienen ninguno de las otras criaturas visibles o invisibles creadas por Dios. En el Génesis, en el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. El mismo Dios con sus manos modeló al hombre. Era su obra perfecta y predilecta, por lo cual tomó parte muy activa, porque seríamos sus hijos con una altísima dignidad. Entonces nos hizo con dos dones, grandes dones, sobre todo los principales, que eran dones que nos dan la naturaleza humana. Por un lado nos hizo la materia, que es el cuerpo, y por otro lado la parte espiritual, que es el alma. O sea que en nosotros se juntó el cielo con la tierra, lo divino con lo terrenal. Existen muchas criaturas en la tierra, hechas de materia, pero ninguna tiene el alma. Y existen espíritus como los ángeles, o sea, seres espirituales, puros espirituales, que no tienen cuerpo. Nosotros somos esa perfecta unión del cielo y la tierra. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene pasiones, ¿verdad? Tiene sentimientos, instintos parecidos a los animales y que nos son dados por esa materia. Pero también tenemos las facultades superiores, que son la razón o inteligencia, y una voluntad, ¿verdad?, que nos permite, por un lado, buscar el bien y por otro lado, buscar la verdad. Normalmente, en estos dones, las facultades superiores deben dominar a las facultades inferiores. O sea que el cuerpo está sometido por el alma en ese plan original de Dios. Entonces queríamos mostrarles que Dios nos ha dado tres tipos de regalos, tres tipos de dones. En primer lugar, como hemos hablado, el don natural, cuerpo y alma. Pero también nos dio unos dones preternaturales,
O sea, nos dio la ciencia infusa, la integridad, la impasibilidad y la inmortalidad. La ciencia infusa significa que Dios, cuando nos creó, nos hizo para que supiéramos de todo, tuviéramos todos los conocimientos en nuestro ser, sin haber visto un solo cuaderno, un solo libro. Supiéramos de todo tipo de ciencias, tuviésemos la integridad, o sea, dominio de las facultades superiores sobre las inferiores. Así como Adán le obedecía a Dios, así mismo las facultades inferiores le obedecían a Adán. O sea que no había en nosotros una concupiscencia capaz de hacernos caer en tentaciones, en la forma original. La impasibilidad significa que nosotros vinimos para no tener que padecer ni sufrir. En nosotros no existiría la enfermedad y por lo tanto tampoco existiría la inmortalidad. O sea, porque en nosotros estaríamos en un estado perfecto. La mortalidad, tanto en el plano corporal como en el espiritual, significa que existe una paga por el pecado que cometimos posteriormente. En ese momento que fuimos creados donde no existía el pecado, pues teníamos la inmortalidad. Y el tercer don de los dones son los dones sobrenaturales, o sea, la gracia, las virtudes infusas y los dones espirituales. La gracia, que es el más grande de todo, es que nosotros íbamos a estar en una constante comunión con Dios, pues seríamos como Dios y para Dios. Las virtudes infusas sería que normalmente, ¿verdad?, nosotros tendríamos todas las virtudes que nos llevarían a la santidad y que las conseguiríamos sin que hubiese una lucha por obtenerlas, como es actualmente. Y los dones espirituales era que íbamos a recibir la plenitud del Espíritu Santo con todos sus dones, sus 7 dones. Bien, hermanos, los 3 tipos de dones nos daban entonces la santidad original. O sea, iban a tener, Dios quería que fuésemos felices, que viviéramos en un eterno gozo y que nada ni nadie nos pudiera hacer cambiar esta gran felicidad. Pero ¿qué pasó? Ocurrió algo inesperado, ocurrió la caída del hombre. Si leemos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos y entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que traía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también la comió. Cuando nosotros revisamos el catecismo de la Iglesia Católica, dice: el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza a su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Así que, hermanos, luego de haber sido tentados por el demonio, de haber caído nuestros primeros padres en ese pecado original, ¿verdad?, hubo una ruptura y se nos fue eliminado, se nos fue quitado los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Los dones preternaturales fueron eliminados definitivamente, no los podemos alcanzar nunca, mientras que los dones sobrenaturales, con el esfuerzo que podamos hacer en esa lucha o en esa batalla espiritual día a día, podemos alcanzarlos.
El Catecismo en el apartado 398 dice: en este pecado el hombre prefirió a sí mismo en lugar de Dios, por ello despreció a Dios, hizo elección de a sí mismo contra Dios, contra la existencia de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Sí, hermanos, Dios quería que fuésemos divinizados, ser como dioses en su momento oportuno, a su debido tiempo. Adán y Eva lo quisieron ser a su modo, desobedeciendo y muriendo en su corazón la confianza en Dios. Y por eso, de esta manera, perdimos esa gran felicidad, esa felicidad eterna. Y así lo seguimos haciendo cada vez que nosotros pecamos. Queremos hacer las cosas a nuestro modo y no como Dios las quiere. Hermanos, fuimos hechos para vivir en felicidad, en plenitud, y con solo el sentido de vivir con y para y en Dios. Debido pues al pecado, nosotros hemos tenido las rupturas con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la naturaleza. Pidamos pues a Dios que podamos en un momento dado enmendar todo este daño que cometieron nuestros primeros padres y que lo sigue haciendo toda la humanidad. Dios los bendiga.